Una de las cosas que más disfruto hacer en las vacaciones de Semana Santa es ver documentales, y es que cuando no salgo a algún lugar, me gusta ver documentales sobre animales prehistóricos en mi casa, y uno de los que más me gusta ver en esta época y que vengo haciendo desde el 2015 es el documental de National Geographic, llamado Monstruos Marinos, una aventura prehistórica, un documental de unos 40 minutos de duración aproximadamente, el cual fue estrenada en el año 2007, en esos cines de IMAX, y como todo fan de los animales prehistóricos, este documental lo fui a ver en el Papalote Museo del Niño, donde fue transmitido ese año y fue uno de mis más gratos recuerdos de la infancia, sobre todo porque el documental tiene cosas hermosas tanto en sentido visual, como narrativo y auditivo, pero esto último será tema para otro video. La historia de este documental ocurre en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, el cual predominante agrícola en la actualidad, pero en el pasado, en la era de los dinosaurios, Kansas estaba cubierto por un vasto océano, el cual dividía a Norteamérica en dos partes. Esta historia nos cuenta la historia de los reptiles marinos que vivieron en Norteamérica hace 82 millones antes del presente, pero bueno amigos, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes, en honor a este pasatiempo y amor mío por este documental, el día de hoy te voy a presentar a todos los animales prehistóricos vistos en este documental. Sin más que decir, agárrate, ve por unas botanas y disfruta de este video. Los Dolichoryncops, apodados Dolly, son los reptiles marinos protagonistas de este documental. El Dolichoryncops, cuyo nombre significa ojo con hocico largo, fue un reptil marino que existió en Norteamérica, específicamente en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, hace entre 93,5 y 70,6 millones de años antes del presente. Durante el período Cretácico Superior, el Dolichoryncops fue un plesiosaurio de cuello corto que utilizaba sus largas aletas con forma de remo para volar a través del agua. Como los pingüinos, era un nadador muy veloz que se alimentaba principalmente de peces. El Dolichoryncops era un poco más grande que los delfines, alcanzando un tamaño de entre 3 a 5 metros de longitud y 450 kilos de peso. El Stylosaurus tiene varias apariciones breves en el documental, pero la más importante es donde este animal se pone a pescar un banco de peces. Por otra parte, el Stylosaurus, cuyo nombre significa lagarto del río Styx, en referencia al río en el que fue encontrado, fue un reptil marino elasmosaurido plesiosaurio. Este animal alcanzó un tamaño de 12 metros de longitud y un peso de 2 toneladas. Este reptil marino existió hace entre 83,5 y 80 millones de años, durante el período Cretácico Superior. El Stylosaurus era un animal enorme que cazaba peces con su largo cuello y afilados dientes. Sus dos pares de aletas le permitían nadar muy rápido y su cuello podía retorcerse como una serpiente. El cuello y su cabeza medían alrededor de la mitad de la longitud de su cuerpo. Esto le permitía al Stylosaurus poder meter su cabeza en los bancos de peces para alimentarse, ya que no nadaba con frecuencia en las aguas profundas. La Protostega tiene dos apariciones breves en todo el documental, y en una de esas es acompañada de una hermosa banda sonora, mientras se adentra en un banco de medusas. Por otra parte, la Protostega fue una especie extinta de tortuga marina gigante, cuyo nombre significa antes de la tortuga, la cual existió en Norteamérica, en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Kansas, desde hace 83,5 a 66 millones de años. Durante el período Cretácico Superior, esta tortuga alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud, 1,80 m de ancho y un peso de hasta 800 kilos. Esta tortuga se alimentaba de varios animales marinos pequeños como las medusas, los peces y los calamares. Además, se cree que vivía en aguas poco profundas, donde se mantenía alejada de los depredadores marinos del Cretácico. El Hesperornis, al igual que la Protostega, tiene solo dos apariciones en todo el documental. En una escena le roba un pez a nuestra protagonista, y en su aparición tristemente se lo come un Tylosaurus.
Por otra parte, el Hesperornis, cuyo nombre significa ave del oeste, fue una ave marina que no podía volar y que era muy torpe en tierra firme. Los Hesperornis eran excelentes nadadores que buceaban muy bien y se alimentaban de peces y otros animales marinos pequeños. Los Hesperornis existieron hace entre 83,5 y 78 millones de años en el Cretácico Superior, el mar occidental que dividía a Norteamérica en dos, y fueron encontrados en los Estados Unidos. Estas aves medían 1,80 m de longitud y de altura y pesaban 28 kilos. La característica más notable del Hesperornis es que contaba con pico lleno de afilados dientes, con los que podía infligir daño en los animales que cazaba y en otros de su especie, cuando se peleaban. Los amonites tienen una apariencia en todo el documental donde se nos muestra cómo se alimentaban de peces, cómo viajaban en grupo, cómo podían soltar chorros de tinta y cómo un Platecarpus se come a una de estas. Por otra parte, los amonites fueron muy abundantes en los mares prehistóricos y existieron incluso antes de que los dinosaurios y los reptiles marinos lo hicieran, ya que existieron desde el periodo devónico de la era paleozoica hasta el Cretácico de la era mesozoica, desde hace 400 a 66 millones de años aproximadamente. Sus restos han sido encontrados en casi todos los continentes. Los amonites venían en todos los tamaños, desde más pequeños de 2,5 centímetros hasta los más grandes de 2,7 metros de ancho. Los amonites se alimentaban de presas pequeñas como peces, calamares y plancton. El Platecarpus tiene 3 apariciones breves en todo el documental, donde se nos muestra a este reptil marino cazando peces y amonites. Por otra parte, el Platecarpus, cuyo nombre significa muñeca plana, fue un reptil marino de la familia de los mosasauridos que existió en varias partes del mundo, como Angola, Australia, Brasil, Canadá, Egipto, Alemania, Jordania, Marruecos, Níger, Rusia, España, Suecia, Siria, Estados Unidos, hace entre 83 y 81 millones de años. Durante el periodo Cretácico Superior, el Platecarpus alcanzaba un tamaño de 4,30 metros de longitud y un peso de 400 kilos. Era un reptil marino carnívoro que se alimentaba mayormente de presas pequeñas como los amonites, los peces, los calamares y por otra parte uno de esos restos incluye un detalle extraño sobre la cola, ya que estaba inclinada hacia abajo, haciendo notar que tenía una aleta encima de esta, como los peces. El Tusoteutis tiene una breve aparición en todo el documental, mientras Dolly se comienzan a aventurar en los mares profundos, donde el Tusoteutis esquiva el ataque de un Platecarpus. Por otra parte, el Tusoteutis fue una especie de molusco cefalópodo gigante bastante similar en apariencia y en tamaño al calamar gigante de la actualidad, alcanzando tamaños que van desde los 6 a los 11 metros de longitud. Existió en lo que hoy día es Norteamérica, específicamente en los Estados Unidos, en estados como Dakota y Kansas, hace 80 millones de años. Durante el periodo Cretácico Superior, este cefalópodo se alimentaba de varios animales marinos que pudiera atrapar con sus tentáculos, que van desde peces hasta pequeños reptiles marinos. El primer depredador gigante con el que se topan los Dolis es el Sifactinus, el cual tiene una importante aparición en todo el documental, donde se nos muestra la historia del famoso fósil, donde uno de estos murió al tragarse a un pez gigante llamado Helicus, siendo así una víctima prehistórica de la gula. Por otra parte, el Sifactinus, cuyo nombre significa aleta de espada, fue un pez teleoesteo carnívoro que existió en varios países del continente americano y en Oceanía, como por ejemplo en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Venezuela y Argentina, hace entre 100,5 y 66 millones de años. Durante el periodo Cretácico Superior, el Sifactinus alcanzó un tamaño de hasta 6 metros de longitud. Estos peces vivían en grupo y se alimentaban de todo lo que cupiera en su hocico, donde contaban con enormes colmillos y un cuerpo alargado que le daba mucha velocidad. Estos peces tenían un aspecto espantoso y eran demasiado agresivos. Una vez que los Dolis se adentran en mar abierto, reciben su primer desarrollo de personaje, y ese primer depredador en darles desarrollo de personaje es el Cretoxirina, un tiburón bastante similar en tamaño y apariencia al tiburón blanco de la actualidad, porque sí, los tiburones llevan ya bastante tiempo existiendo en nuestro planeta,
incluso aparecieron antes que los dinosaurios y los reptiles marinos lo hicieran. El Cretoxírina en su aparición ataca y devora a la madre de los dolis, dándoles así su desarrollo de personaje. Pero bueno, por otra parte, el Cretoxírina, cuyo nombre significa nariz afilada del Cretácico, es una especie extinta de tiburones prehistóricos que existieron en Norteamérica, Europa y África hace entre 107 y 73 millones de años. Durante el Cretácico superior, este tiburón alcanzó un tamaño de 8 metros de longitud y un peso de 4 toneladas. Este tiburón se alimentaba de una amplia gama de criaturas marinas, tales como mosasaurios, plesiosaurios, tiburones y otros peces de gran tamaño, así como pterosaurios y, en ocasiones, dinosaurios que caían al mar. Sus dientes, que podían medir hasta 8 centímetros, presentaban una forma afilada y un esmalte robusto, ideal para perforar y desgarrar a sus presas. El depredador en dejarle un trauma, o bueno, más bien una herida de por vida a nuestra protagonista, así como mi ex lo hizo conmigo, es el Squalicorax, un tiburón más pequeño que el Cretoxírina, el cual en su aparición ataca a nuestra protagonista y deja un diente suyo incrustado en una de sus aletas traseras. Los dolis logran escapar, ya que el tiburón es comido por un Tylosaurus. Pero bueno, por otra parte, el Squalicorax, cuyo nombre significa tiburón cuervo, el cual existió en Norteamérica, Europa y África hace entre 80 y 66 millones de años. Durante el período Cretácico superior, el Squalicorax alcanzó un tamaño de 5 metros de longitud y 40 kilos de peso. Fue un pequeño pero abundante tiburón, que convivió con otros mucho mayores, de los que se alimentaba, pues los atacaba en bancos. También cazaban peces y reptiles marinos, aunque era más presa que depredador, ya que también había depredadores mucho mayores que él, que se lo comían, como el que veremos a continuación. Ahora, antes de ver al último animal de este documental, veremos brevemente a aquellos que hicieron un cameo o pequeña aparición en este documental y no se mencionó su nombre. Y por último hablaremos del mayor depredador de este documental, el Tylosaurus, el cual es el antagonista principal, que cuenta con varias apariciones a lo largo del documental, pero la que más llama la atención es cuando este depredador ataca a los dolis y se come al hermano de nuestra protagonista para luego sufrir una muerte a causa de luchar con un Tylosaurus de mayor edad y finalmente ser comido por tiburones. Por otra parte, el Tylosaurus, cuyo nombre significa lagarto con protuberancia, fue un reptil marino carnívoro mosasaurido que existió en lo que hoy son los Estados Unidos, hace entre 92,1 y 66 millones de años. Durante el Cretácico superior, este depredador marino alcanzaba un tamaño de hasta 14 metros de longitud y un peso de 9 toneladas. Este animal tenía una apariencia similar a los cocodrilos, pero estaba más emparentado con las serpientes, y nadaba de la misma forma en que las serpientes se arrastran por el suelo. También contaban con una cola larga terminada de una forma similar a los peces, así como un hocico alargado lleno de dientes poderosos con los que se alimentaba de peces, calamares gigantes, tortugas, tiburones, e incluso otros mosasaurios de la época y reptiles marinos. El Tylosaurus era un depredador bastante territorial y agresivo. Y bueno amigos, estos son todos los animales que aparecieron en este bello documental de National Geographic, el cual me encanta demasiado y me hizo ser fan de la fauna marina. Y es que, siendo honesto, me gusta un poquito más la fauna marina tanto prehistórica como actual, ya que adoro nadar. Es algo que, aunque no sea profesional en ello, soy. Y los océanos, pese a que son peligrosos y tenebrosos, no niego que también son bastante bellos, y el mar del Cretácico fue el más peligroso que jamás haya existido, y precisamente eso es lo que lo hace el más bello de todos. Por otra parte, debo decir que como me gusta tanto este documental, pronto habrá otros 3 videos más del documental en este canal, que son el de la opinión sobre el documental, los errores científicos y el resumen del documental, así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse esos próximos videos. En fin amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme un like,
compartan el video con quien deseen, suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos, es totalmente gratis, activen la campanita para no perderse ningún nuevo video que saque, síganme en mis redes sociales para más contenido, las encuentras acá abajo en la descripción, recuerden que los quiero mucho, nos vemos en el próximo video.